Bien, doctor Maciel, lo escuchamos. Adelante. Gracias, señor presidente. Bien, ahora voy a referirme a la supuesta revisación médica de la doctora María Elena Celaya. Analizando ahora lo ocurrido con la médica María Elena Celaya, quien actualmente se encuentra con procesamiento confirmado por la Cámara como presunta autora del delito de encubrimiento agravado, cabe advertir, como antes dijimos, que a pocas 17 vueltas del libro de guardia de la comisaría séptima, cuya fotocopia obra a pocas 215 vueltas del expediente principal, se anotó que siendo las 16 horas del 7 de octubre, se hizo presente en la dependencia policial la doctora Celaya, quien habría revisado a Franco Casco en la ocasión, diagnosticando que el nombrado se hallaba desorientado en tiempo y espacio con escoriación en labio superior. A fojas 269/270 luce la entrevista realizada en Asuntos Internos con la médica Celaya, donde ésta dijo que en la supuesta revisación ya citada, notó que Franco Casco tenía la mirada fija y que no estaba orientado, que no respondía a las preguntas que le hacía, lo que la llevó a deducir que se hallaba desorientado, que no respondía al interrogatorio normal que se realiza comúnmente. Expresó asimismo Celaya que no dispuso el traslado de Franco a un hospital público, ya que se hallaba tranquilo, que no se infería autolesiones ni presentaba lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida. Más allá de lo también anómala que resulta que la médica, ante su propio diagnóstico de estar revisando una persona que está desorientada en tiempo y espacio, pero que al verlo tranquilo, eso bastaba para no disponer ninguna otra diligencia médica. Lo que importa aquí destacar, señores jueces, es lo que surge del informe producido por la Unidad Especial de Asuntos Internos que obra Fojas 406, donde fueron detallados los horarios en que la médica Celaya, el 7 de octubre de 2014, habría llevado a cabo la revisación física de distintos detenidos en diferentes comisarías, entre las cuales figura un examen médico realizado en la comisaría 15 a las 16:15 horas a 2 personas detenidas. Si ahora tenemos en consideración que la comisaría 15 se encuentra a 8.4 kilómetros de la comisaría séptima, por lo que demandaría como mínimo al menos 20 minutos para dirigirse en automóvil de una dependencia policial a la otra, y que hasta a lo dicho por la médica Celaya, la nombrada 15 minutos antes había iniciado la revisación médica de Franco Casco, con el tiempo que una revisación médica de tal índole lógicamente debe insumir, por más mínimo que el tiempo de la supuesta revisación haya significado, se comprueba de inmediato la imposibilidad material de que ambas revisaciones médicas hayan realmente tenido lugar. Asimismo, tampoco es otra cuestión menor, sino que por el contrario, bien destacable, lo que enfatizó en su acusación con anterioridad el señor fiscal general, cuando expresó que en las actuaciones policiales originales del sumario armado por la supuesta aprehensión de Franco Casco el día 7 de octubre de 2014 y que fueron remitidas a la Fiscalía Provincial el día 9 de octubre, no se hallaba agregada el acta del informe médico de la supuesta revisación realizada por la doctora Celaya al nombrado, cuya copia obra fojas 267 del expediente principal, sino que fue la Unidad Especial de Asuntos Internos la que después acompañó una copia de dicho informe casi un mes después de que tuviera lugar la supuesta revisación médica y luego de que la médica prestara declaración en la sede de Asuntos Internos con fecha 1 de noviembre de 2014. Recordemos que la revisación médica supuestamente fue el 7 de octubre. ¿Mm? Frente a todo lo recién expuesto referente a la supuesta revisación médica a Franco Casco, queremos hacernos eco, así, de lo expresado por la Cámara de modo tan claro y contundente a la hora de valorar el comportamiento de la médica Celaya que acabo de detallar. Dijo textualmente la Cámara:
Este cuadro de situación permite afirmar con el grado de probabilidad requerido que no es posible que se haya cumplido con la revisación que indica la anotación y que en definitiva el detenido no fue examinado por la médica policial. A lo afirmado por la Cámara recién citado, únicamente agregaríamos que a tal grado de probabilidad, a nuestro entender, únicamente le falta, por cuestiones técnicas de procedimiento, el dictado de la sentencia condenatoria, ya que también hemos de hacernos eco de lo que sostuvo el señor fiscal general en su acusación días atrás. Dijo textualmente el doctor Arrigo: podemos concluir que la doctora María Elena Zelaya no vio a Franco Casco el día 7 de octubre y que efectuó su informe a partir de sus fotografías y con lo que le podrían haber dicho a algún involucrado. Y concluyó esta parte de su acusación el fiscal diciendo: lamentablemente no lo vio porque Franco ya estaba muerto. Quiero agregar aquí, ya como otra prueba indiciaria más, y dado que Franco ya estaba muerto, que esa es la razón por la cual los responsables de la comisaría séptima omitieron notificar de la detención al Servicio Público de Defensa Penal, lo que resultaba imperativo, a partir de directivas del secretario de Seguridad de la provincia, tal como surge de las actas y grabaciones de habeas corpus que tramitara en la justicia provincial en la audiencia del 30 de octubre de 2014. Así, señores jueces, no podían notificar sobre la aprehensión de Franco luego de que ésta supuestamente hubiera tenido lugar el día 7 de octubre de 2014, dado que en realidad Franco Casco ya no estaba en el mundo de los seres vivos. Habré de referirme ahora al falso testimonio que entendemos ha cometido el señor Daniel Crespo. Ingresando ahora al análisis del comportamiento que tuvo en los hechos Alberto Daniel Crespo, consideramos que el nombrado realizó una falsa denuncia el 7 de octubre de 2014 que permitió la confección de falsas actuaciones prevencionales por parte de los policías imputados, actas de procedimiento, acta de lectura de derechos y de libertad, y el consecuente anoticiamiento al fiscal provincial que por turno le correspondía intervenir, el doctor Campos, con la única finalidad de intentar darle sustento legal a una supuesta detención de Franco Casco que en realidad nunca ocurrió el día en que se quiso hacer creer que había acontecido. Nos detuvimos antes a recordar lo que expresó en las primeras declaraciones que realizó en esta investigación el nombrado Crespo, y queremos ahora solo precisar que luego de esas declaraciones, aquel también declaró en asuntos internos, según consta Fojas 244, y finalmente lo hizo ante el Ministerio Público Fiscal, tal como emerge de lo documentado a Fojas 1132/1138 vuelta. Pues bien, luego de la lectura de todas esas declaraciones y confrontadas las mismas entre sí, entendemos que surgen claras una gran cantidad de inconsistencias y contradicciones entre una y otra de aquellas. Así, mientras que al declarar en la comisaría séptima a Fojas 27 había dicho que al no poder comunicarse con la línea 911 se había comunicado directamente con el celular de Álvarez, luego Crespo en la entrevista en Asuntos Internos que obra Fojas 244 refirió que llamó primero a la comisaría séptima y recién después, al no lograr ser atendido, llamó al celular del policía Álvarez. Ahora bien, al declarar después ante el Ministerio Público Fiscal, conforme surge de Fojas 1132/1138 vuelta, expresó que llamó directamente al teléfono celular del comisario Álvarez y que no había llamado al 911. El señor fiscal en su acusación fue por demás detallado, mencionando las distintas discordancias e inconsistencias que se desprendían del análisis de las declaraciones de Crespo, por lo que he de remitirme a esa parte de la acusación para no resultar reiterativo. Pero sí, no quiero dejar de recordar muy brevemente que después que en sus anteriores declaraciones Crespo había dado detalles hasta del tipo de anteojos que tenía una de las dos personas que se hallaban
esa vez en actitud sospechosa, intentando abrir las puertas de algunos domicilios, e inclusive que había llegado a observar que de una de esas personas había sido detenida. Esto es importante, esa persona se hallaba dentro de un móvil policial, también dijo eso en esta ocasión, al declarar ante el Ministerio Público Fiscal y ser preguntado nuevamente sobre todas esas circunstancias, dijo que esa vez no estaba con sus lentes puestos y que sin ellos no veía nada, sino solo bultos, señalando que no podía afirmar si quien estaba sentado en el asiento de atrás del móvil policial era joven adulto, hombre o mujer. Señores jueces, cabe reiterar que ello se enfrenta fuertemente con lo declarado en sede policial al decir que esa persona era parecida al que estaba sentado en el banco de la plaza y que había realizado un cruce de miradas con aquel que apuntó como el que estaba merodeando. A lo expuesto aquí, cabe agregarle lo que surge del informe de llamadas entrantes y salientes del teléfono celular de Crespo, obrante a foja 162, del cual no se advierte que Crespo hubiera realizado, no consta, el día 7 de octubre al número de teléfono de la comisaría séptima, ni tampoco a la línea 911, aunado a que, según consta, en el informe que efectuó la unidad regional 2 y que luce a foja 1336, ese día la línea de teléfono de la comisaría séptima funcionaba con total normalidad. Entendemos así que todas esas particularidades, esas particulares circunstancias prueban acabadamente el comportamiento ilícito de Crespo, tal como lo sostuvo el señor fiscal general en su acusación. Habré de referirme ahora a la falsedad que existe en un supuesto avistamiento de Franco. Otra maniobra que entendemos fue de ocultamiento de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco por parte de los imputados fue el supuesto avistamiento del nombrado en una iglesia cercana a la comisaría séptima junto con personal de asuntos internos, como ocurrido el 29 de octubre de 2014. A este respecto, cabe recordar que durante la audiencia de habeas corpus, el subcomisario Álvarez declaró que el día anterior, es decir, el 29 de octubre de 2014, y cuando aún no había aparecido el cadáver de Franco Casco flotando en las aguas del río Paraná, el policía Saucedo le había informado que algunas personas afirmaban haber visto a Franco el domingo anterior en una iglesia cercana a la comisaría séptima, y que estaba vestido con una remera azul con mangas largas y pantalón de jean. Consideramos así que con la finalidad de seguir ocultando la desaparición de Franco Casco y de alejar de la investigación de la comisaría séptima, se diseñó toda una serie de diligencias procesales centradas fundamentalmente en declaraciones de supuestos testigos que afirmaron haber visto a un joven dentro de una iglesia evangélica para la fecha en que ya estaba siendo buscado desesperadamente por toda su familia. En este sentido, a fojas 247 luce la entrevista con Abigail Galván en la indicada iglesia que habrían identificado a Franco Casco por fotos. Luego a fojas 248/249 obra la entrevista mantenida con Gustavo Gandolfi, quien dice haber visto a Franco Casco en la iglesia, pero que también antes lo había visto intentar robar una motocicleta. También puede leerse a fojas 250 la entrevista con Marco Juan Gerlero, quien dice haber visto el 26 de octubre a Franco Casco dentro de la iglesia y que dijo que quería ir a la comisaría séptima. Se dejó constancia en la entrevista que se examina, y esto textual de lo que surge de ese acta de entrevista, se le exhibe una fotografía de Franco Casco y se le pregunta por si lo reconoce, manifestando el señor Gerlero que cree que es la misma persona que vio el día domingo en la iglesia porque hay varios rasgos similares. Eso es todo. Concluyo la cita textual. También, señores jueces, consta a foja 169 que los padres de Franco y su tía Roque María Casco fueron citados a observar una videofilmación con el propósito de que reconocieran en la misma a Franco Casco
y que luego de que aquellos observaran esa videofilmación, expresaron que no habían reconocido a Franco en la persona del joven que aparecía en dicho video. Con relación a estas maniobras de ocultamiento, esto es importante, entendemos que las mismas quedaron truncas al haber aparecido al día siguiente el cadáver de Franco Casco, con signos claros de haber estado sumergido en las aguas del río Paraná por bastante tiempo, lo que alejaba toda posibilidad de seguir sosteniendo que quien había sido visto en la iglesia evangélica en las cercanías de la comisaría séptima el día 26 de octubre había sido el nombrado. Voy a referirme ahora brevemente a los distintos estudios médicos que fueron realizados. Sobre todo voy a hablar sobre lo más destacable, lo más relevante para que los señores jueces puedan dictar su sentencia. Queremos hacer ahora algunas referencias con relación a los distintos estudios médicos que se realizaron a lo largo de la investigación, de los cuales deseamos destacar en particular las siguientes circunstancias. En primer término, señalar que los estudios a los que habré de referirme tuvieron su origen en la reautopsia, la segunda reautopsia, que le fuera realizado al cadáver de Franco Casco en sede de la morgue judicial en la ciudad de Buenos Aires con fecha 8 de julio de 2015 y obran entre fojas 2570 y 2601 del expediente principal. A este respecto, cabe destacar lo que surge del informe del laboratorio químico frente a fojas 2574/2575 en cuanto a que todas las muestras examinadas con la finalidad de determinar la existencia de plancton mineral dieron resultado negativo, lo que permite comprobar que Franco Casco no sufrió asfixia por sumersión, sino que fue arrojado ya sin vida al río Paraná. También quiero poner de resalto lo que emerge con clara contundencia del informe producido por la perito odontóloga del cuerpo médico forense, la doctora Marta Maldonado. Dicho informe luce a fojas 2576/2581 y del mismo es necesario destacar las siguientes conclusiones. Del estudio de los maxilares se define que en vida todas las piezas dentarias se encontraban presentes y su erupción y evolución era acorde a la edad del individuo. Su estado de salud dentaria en general era bueno. Y sigue el informe pericial. De la observación detallada de los alvéolos abiertos del maxilar superior, zona anterior correspondientes a las piezas dentarias perdidas, incisivo central derecho, incisivo central izquierdo e incisivo lateral izquierdo, si bien las canastillas óseas se encuentran íntegras, se aprecia que a nivel de la tabla ósea vestibular externa existen fisuras o microfisuras longitudinales, mientras que en la tabla ósea palatina interna el borde se encuentra íntegro, entero y sin fisuras. Este tipo de lesión ósea en la tabla externa de los tres alvéolos relaciona la pérdida de las tres piezas dentarias con trauma, acompañado de la abulsión espontánea de los tres dientes correspondiendo a lesiones vitales. En cuanto a la coloración, sigue el informe, levemente rosada que presentan algunas piezas dentarias del maxilar inferior, se puede decir que corresponden a un fenómeno denominado pink teeth, diente rosa, que se encuentra en algunas ocasiones en cadáveres que permanecieron sumergidos o en lugares húmedos o fríos. Deseo aquí reiterar entonces, señores jueces, que esta perito odontóloga del cuerpo médico forense, al declarar ante este tribunal oral, fue clara y precisa en cuanto a que no existía duda alguna, dadas las características de las mismas, que las fisuras y microfisuras comprobadas en el cadáver de Franco Casco habían sido producidas en vida del nombrado, es decir, antes de que fuera arrojado al río Paraná cuando ya estaba muerto. Agrego, por supuesto, ahora por mi parte. Quiero ahora, señores jueces, referirme a algo realmente particular, que es otra maniobra más de encubrimiento que creo en su momento no fue tan claramente advertida como lo fue luego
de que uno de los expertos forenses explicaran por qué los resultados de los estudios genéticos estaban dando el resultado que ninguno de nosotros jamás hubiéramos esperado en 2 primeras oportunidades. Ingreso de lleno a ese tema que me parece importante, muy importante. Párrafo aparte, y entendemos que como otra maniobra de encubrimiento, fue lo ocurrido con los estudios de ADN que se hicieron para comprobar la afiliación de Franco Casco con relación a Ramón Casco y a Elsa Godoy. Si tenemos presente ahora que en los 2 primeros estudios que se realizaron a este respecto dieron ambos negativos, es decir, negando la afiliación de Franco con sus padres, y que recién en un tercer estudio se pudo establecer que sí eran los padres de Franco, Ramón Casco y Elsa Godoy, al leer el informe final que de ese tercer estudio realizó el doctor Enzo Canónaco, experto en la especialidad e integrante del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se comprueba que la razón de los primeros resultados negativos en tales estudios ocurrieron dado que la muestra ósea remitida no pertenecía y no pertenece al cadáver de Franco Casco. Cito así textualmente lo que se lee en estos nuevos estudios genéticos que tuvieron por finalidad el análisis de los polimorfismos de ADN respecto de Franco Casco, Elsa Godoy, Ramón Casco y Tiago Casco, donde el doctor Enzo Canónaco, tal como consta a fojas 5877/5879, arribó a las siguientes conclusiones. Destaco ahora sobre todo el cuarto punto de aquellas que dice textual: a partir de la muestra M6S4354 del 8-4 del 19, fragmento de diáfisis de fémur derecho, autopsia número 771/19, se ha obtenido un único perfil genético autosómico que no presenta identidad, reitero, que no presenta identidad con el perfil genético autosómico masculino obtenido a partir de la muestra M1S4354 del 4 de octubre de 2016, entre paréntesis, titular, fragmento de hueso, autopsia 1594/15, informado en pericia número 37.067-68-69/16, de fecha 26 de diciembre de 2016, atribuida a quien en vida fuera Franco Ezequiel Casco. De esta manera, señores jueces, las conclusiones expuestas en el punto 4 de la peritación genética recién transcripto explican claramente los motivos por los cuales, con anterioridad, otros estudios de ADN daban un resultado distinto, que no se condecía con la paternidad y maternidad alegadas y ahora definitivamente comprobadas por parte de Ramón Casco y Elsa Godoy respecto de su hijo Franco Ezequiel Casco. Y esto no lo tengo volcado, pero se los quiero decir ya, tener en cuenta lo que sufrió el papá. Yo sé lo que pasaba con Ramón, no sé con Elsa Godoy, pero con Ramón lo que sufría cuando le decíamos, no Ramón, da resultado negativo, y él no podía entender y realmente sufría como papá que le dijeran que Franco no era su hijo, que la persona que había aparecido flotando en las aguas del río Paraná y que él había visto y que había reconocido sus tatuajes, etcétera, y que venía doliendo su muerte, a la vez le dijeran no, pero los resultados de ADN informan que no es su hijo. Recién ahora, señores jueces, pudo saberse mucho tiempo después la razón verdadera de esto, y es que habían enviado una muestra diferente que no pertenecía al cadáver de Franco Casco. Se los digo, y esto por eso le digo, no estaba volcado en lo que les estoy leyendo, para que lo tengan bien en cuenta cuando tengan que considerar el sufrimiento que sufrieron todos los familiares, y yo en particular puedo decir, porque hablé muchas veces con el papá, con Ramón, lo que él sufría, lo que a él le dolió, que le fueran dando esas respuestas, no una, sino 2 veces.
En la primera autopsia, en la autopsia de eso siempre les decían los resultados del estudio genético dan negativos. Vuelvo de nuevo a lo escrito, pero pido por favor que tengan muy en cuenta esto cuando tengan que considerar las dolencias sufridas por las víctimas, los familiares víctimas también de la desaparición forzada seguida de muerte y las salvajes torturas al Franco K. Decía entonces, a la luz de lo expuesto para esta querella, resulta evidente que al cúmulo de arteras maniobras de ocultamiento y entorpecimiento en la investigación penal de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, que se fueron verificando a lo largo de esta investigación, corresponde sumarle también las manipulaciones de encubrimiento realizadas con las muestras óseas supuestamente pertenecientes a Franco Casco, que tuvieron lugar al momento de realizarse las anteriores peritaciones genéticas, dado que, como pudo después comprobarse, la muestra ósea enviada para realizar los primeros estudios genéticos ya indicados no pertenecía al cadáver de Franco Casco. Quiero ahora brevemente referirme a la peritación, o entre comillas, supuesta peritación odontológica que, como bien saben, apareció 3 años después, en un horario que no se correspondía en un horario lógico normal para una peritación que se llevaba a cabo con alguien que todavía no había aparecido. Bueno, ahora voy a referirme a esto, pero creo que es otro dato también a tener muy en cuenta sobre las manipulaciones y acá en este caso lo que tiene que ver con el encubrimiento del fallecimiento de Franco digamos, en las condiciones en que ocurrió. Volviendo entonces a lo preparado para informarles, no obstante lo hasta aquí señalado con relación a lo que surge en los estudios médicos realizados al cadáver de Franco Casco, quiero precisar también ya que independientemente de la situación procesal actual de 2 odontólogos que en su momento acompañaron en esta investigación, una por demás insólita peritación para adjetivarla de algún modo y que para nuestra parte resulta absolutamente falsa, aún esté siendo investigada por la justicia de instrucción, conforme la última certificación del estado de esta causa que nos fue informado por este tribunal días atrás. De todas maneras, quiero igualmente realizar algunos comentarios a tal respecto. Así, en su momento, sostuvimos en la etapa instructoria que resultaba falso el informe odontológico que había sido presentado por el doctor Félix Rodríguez, que en su declaración durante la audiencia pudimos conocer como dato singular que años atrás había trabajado en la policía de la provincia y que había sido efectuado por los odontólogos doctor Elisandro García y doctor Aníbal Peralta, fechándolo como realizado el 30 de octubre de 2014 y firmado por los últimos 2 nombrados. Dijimos entonces que ese informe había sido remitido a la Fiscalía Federal número 1 de Rosario el 12 de julio de 2017 con la única finalidad de encubrir a los policías imputados en este expediente y obstaculizar así, una vez más, la investigación de las causas de la muerte de Franco Casco. Para ello, teníamos en cuenta que el contenido de ese informe concluía en que, textual de ese informe falso para nosotros, en el examen de los tejidos peribucales, restos óseos y piezas dentarias, no se observan lesiones traumáticas ni fracturas ante mortem. Las pérdidas de las piezas dentarias anteriores y superiores fueron post-mortem, producto de la pérdida de tejido periodontal que sostiene las mismas. Así, de esta manera lacónica, daban por comprobado esto que están manifestando. Explicamos, señores jueces, también en este orden de ideas, que la falsedad del citado informe quedaba acreditada, dado que a lo largo de toda la investigación no figura en ningún registro la existencia de realización por parte del Instituto Médico Legal de una peritación odontológica sobre el cadáver de Franco Casco, ni tampoco figura que la misma se encuentre pendiente de entrega. De igual manera sostuvimos que en ningún registro se indica la designación de los odontólogos Elisandro García y Aníbal Peralta
o alguna intimación que se haya realizado a esos médicos con la finalidad de que remitan en forma urgente aquella supuesta experticia odontológica. Tampoco se detalla la presencia de esos odontólogos en las actas de autopsia, ni aparecen ni son mencionadas en las videograbaciones efectuadas en ocasión de la misma. Las vi todas, señores jueces, y en ningún momento se ve la presencia de estos odontólogos. Me refiero a las videofilmaciones de la autopsia y las reautopsias. También expresamos que debía ser tenido en cuenta que en su declaración testimonial en la Fiscalía Federal número 1, en fecha muy reciente al hecho, el 7 de abril de 2015, el doctor Félix Rodríguez refirió que no recordaba si se había realizado un examen odontológico y luego de analizar toda la documentación que se le exhibió, manifestó que no surgía que se hubiera realizado un estudio de esa índole, y a escuchar ahora, y que el Instituto Médico Legal no cuenta con especialistas en esa materia. Asimismo, manifestó que no es común que se realicen pericias odontológicas a los cadáveres cuando se observan en aquellos faltas de piezas dentarias y cuando se realizan, estas son a los efectos identificatorios. A lo expuesto, debo agregar ahora, por mi parte, que la comprobación que se hizo de que el supuesto peritaje lleva por fecha y hora 30 de octubre de 2014 a las 11:30 horas, cuando el cadáver de Franco Casco recién fue retirado de las aguas del río Paraná a las 13:30 horas, es algo que no puede ser soslayado sin más. Es decir, el peritaje también de manera insólita no solo fue remitido casi 3 años después de supuestamente haber sido hecho, sino que tiene fecha y hora de realización anterior a que el cadáver a peritar hubiera aparecido y pudiera así examinarse. Por lo expuesto, y sin perjuicio del estado procesal actual del comportamiento de esos odontólogos, consideramos que tal supuesta peritación odontológica es falsa, y a ese respecto también es dable señalar que resultaría inusual que en el presente caso se haya realizado una experticia a los fines de determinar el motivo de la falta de las piezas dentarias sin que ninguna autoridad judicial lo haya requerido, y además que algo tan inusual no conste en ningún registro y que no haya sido intimada su entrega en el transcurso de 3 años, teniendo en cuenta la trascendencia pública y social que tuvo, sigue teniendo esta causa que en estos momentos estamos trabajando, en la que estamos interviniendo. Para finalizar esta cuestión, quizás sea de mejor consideración para la decisión del caso tener presente lo que sostuvo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al revocar los sobrecimientos que habían sido ensayados en la etapa instructoria por considerarlos prematuros. Expresó así la Cámara: la fecha y hora, esto es textual de la Cámara, la fecha y hora consignada en el informe odontológico 30 de octubre de 2014 a las 11:30 horas se contradice con las circunstancias asentadas en el acta de hallazgo y extracción de cadáver, del que se desprende que el cuerpo de quien en vida sería Franco Ezequiel Casco fue hallado el 30 de octubre de 2014 a las 13:30 horas, y con el acta de levantamiento de cadáver de la policía de la provincia de Santa Fe, del que surge que el cadáver se examinó el 30 de octubre de 2014 a las 15:30 horas en el Club Náutico, con foja 122/126 y 4/5 del legajo de prueba. Otra irregularidad, esto sigue la Cámara, otra irregularidad a destacar es la falta de presentación oportuna de dicho informe, dado que la pericia odontológica fue realizada en octubre de 2014 y recién fue acompañada en julio de 2017, es decir, casi 3 años después. Sigue diciendo la Cámara, tampoco puede pasarse por alto el marco de informalidad en que se habría desarrollado su intervención como peritos odontólogos del Instituto Médico Legal, dado que no se cuenta con ningún registro de su presencia en dicha institución y tampoco poseen constancia alguna de la elaboración y entrega del informe elaborado. Destaco sobre todo lo que dice del marco de informalidad. Por supuesto lo que dice también después, ¿no?
También tuvo en cuenta la Cámara que dicho supuesto informe pericial no podía ser valorado como era pretendido por la defensa de los odontólogos al considerar que contraponía abiertamente el resultado de la peritación odontológica efectuada en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que echa por tierra las conclusiones del otro informe al sostener de manera categórica que la pérdida de las 3 piezas dentarias con trauma acompañado de la abulsión correspondía a lesiones vitales. Y ahora, señores jueces, viene algo que también considero muy importante para cuando ustedes, por un lado, seguramente escuchen que otras partes y, por supuesto, las defensas van a hacer alusión a que existe esta peritación y que si bien el Estado procesal está haciendo, de todas maneras se va a poder verificar que la certificación actuarial realmente constata. Acá lo que se está discutiendo, perdón, para rápidamente, es que si bien el informe tiene fecha 30 de octubre, 11:30, en realidad se habría podido determinar que se hizo al día siguiente en otro horario, y por eso en realidad habría habido un error, bueno, y que entonces se está certificando. Yo les pido ahora que presten mucha atención. Yo hace muchos años fui secretario de sentencia, así que creo que esto es importante para que ustedes tengan en cuenta cuando tengan que arribar a su decisión y redactar sus conclusiones, lo que dice la Cámara. Primero, en esa resolución también se recordó, estoy hablando yo, lo que había dictaminado entonces el fiscal interviniente al sostener que lo antes expuesto, sí, esto viene de la resolución, invalida la veracidad del informe odontológico, esto, aún asumiendo el alcance de la certificación notarial a la que se refiere el ACUO, para explicar tan solo de las irregularidades detectadas en el cúmulo de evidencias existentes. De esta manera, concluyó la Cámara que por no haber sido correctamente ponderadas el cúmulo de irregularidades existentes en esa investigación penal, debían ser revocados los sobrecimientos de esos 2 odontólogos que antes habían sido dictados. Si bien entonces la investigación de la falsa peritación, estoy hablando yo, permanece abierta con relación al obrar encubridor de los odontólogos ya citados, lo que quiero sí recalcar nuevamente es que ya la Cámara ha podido advertir, esto lo subrayo y enfatizo, que aún de darse por cierta la certificación actuarial con la cual se quiso acreditar la verdadera fecha de realización de ese estudio pericial, lo concreto es que la veracidad de ese informe resulta absolutamente invalidada atento al resultado de los estudios realizados por los expertos del Cuerpo Médico Forense. A ese respecto quiero aquí, una vez más, recordar la precisión, claridad y contundencia con que se pronunció durante estas audiencias la doctora Malta Maldonado, que fue quien llevará a cabo el estudio policial ontológico al que me referí también con mayor detalle al tratar lo concerniente a los informes que se hicieron por parte del Cuerpo Médico Forense luego de realizada la última reautopsia al cadáver de Franco K. Estoy llegando ya al final de la parte de mi alegato y entonces quiero referirme al contexto de violencia institucional. Para finalizar mi parte de la acusación de esta querella, quiero decir que, como en su momento lo manifestamos, las torturas y la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco no constituyen un caso aislado, sino que se dieron en un contexto de repetidas y comprobadas violaciones a los derechos humanos, protagonizadas por funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe, circunstancia de la que dan cuenta diversos informes producidos durante los últimos años por instituciones públicas locales y por organismos internacionales. Así, según un informe del registro de casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y o degradantes y abuso policial y malas prácticas y demás afectaciones de derechos humanos de los demás componentes del sistema judicial, un estudio dependiente del Servicio Público Provincial de la Defensa del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, entre el 1 de noviembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2014, se constataron 328 situaciones de violencia institucional, de las cuales 272 tuvieron a personal de la Policía Provincial como victimarios, lo que representa un elevado porcentaje del 85% del total. Los hechos registrados en su mayor proporción se produjeron en la vía pública
durante la detención o aprehensión, 135 casos, y en el alojamiento en dependencias policiales, 108 casos, consistiendo fundamentalmente en golpes y golpizas, 210 casos, y amenazas, 25 casos, que muchas veces se aplican conjuntamente, es decir, que los golpes van acompañados de amenazas y otras formas de violencia psíquica. En cuanto a la característica de las víctimas de los hechos relevados, 118 casos afectaron a jóvenes entre 18 y 24 años, en su mayoría con escasa instrucción escolar. 136 casos del total. Recordemos, Franco tenía 20 años cuando ocurrió lo que ocurrió. Estas contundentes estadísticas han sido avaladas por un estudio producido por la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, titulado Informe sobre hostigamiento policial y de fuerzas de seguridad en su interacción con jóvenes de sectores populares en la ciudad de Rosario. De ese informe, realizado a partir de distintos proyectos de investigación desarrollados durante más de 2 décadas por la cátedra ya indicada, se desprenden conclusiones alarmantes con relación a las prácticas de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y malos tratos por parte de la policía de la provincia de Santa Fe en perjuicio de jóvenes habitualmente pertenecientes a los sectores más marginados de la sociedad. Se indica así que el patrón de impunidad se vincula a la ausencia de denuncias y de voluntad de denunciar por arraigada convicción de que no va a pasar nada si ya está todo arreglado o por temor a represalias, a la falta de mecanismos efectivos de protección para los denunciantes y testigos, al desconocimiento de instituciones estatales a las cuales recurrir en busca de asesoramiento y acompañamiento, a las inexistentes, ilegales, inadecuadas, tardías o boicoteadas investigaciones judiciales de los hechos, a condenas que no se corresponden con la gravedad del hecho, a la falta de confianza en las autoridades responsables de llevarlas adelante. En sentido coincidente del informe sobre tortura del año 2015 elaborado por la Defensa Pública Provincial, surge que uno de los mayores inconvenientes en la recopilación de datos es el alto nivel de desconfianza y temor de las víctimas de violencia institucional a la hora de dar a conocer un hecho determinado y por lo tanto a la hora de realizar una denuncia por temor a futuras represalias por parte de las autoridades a cargo. Estas situaciones llevan a concluir que los hechos de violencia institucional son exponencialmente más numerosos que los que conforman el insumo del presente registro para la circunscripción de Rosario. Está aludiendo a la famosa conocida cifra negra que estudiamos todos en la parte de criminología. Todos estos datos estadísticos que surgen de distintos estudios e investigaciones de diversa índole relativos al contexto de violencia institucional existente en la ciudad de Rosario a la época de la brutal paliza, las torturas y la desaparición forzada seguida de muerte que sufriera Franco Casco fueron plenamente corroboradas a través de las declaraciones detalladas sobre todas estas trágicas y terribles circunstancias que brindaron durante las audiencias la doctora en antropología y docente de la Universidad de Rosario, la doctora Eugenia Cosi, y el doctor Máximo Soso, profesor titular de la Cátedra de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral en esta provincia. Este último, el doctor Soso, en particular destacó que era algo que resultaba recurrente la práctica policial en las fronteras de los barrios de enviar mensajes claros para que los jóvenes de zonas periféricas no transgredieran las fronteras urbanas. Y en los casos en que esos jóvenes transgredían esos mensajes y se acercaban a zonas más céntricas, eran objeto de hostigamiento por parte de los policías. Entendemos así por nuestra parte, señores jueces, que Franco Casco nunca pudo llegar a conocer tales mensajes, dado que no era de la ciudad. Y evidentemente, su andar por la misma, esa noche del 6 de octubre de 2014, le significó que los policías detuvieran su andar, lo trasladaran privado de libertad ilegalmente a la dependencia policial y así, tras brutales golpes y torturas, finalmente le dieran muerte y luego lo hicieran desaparecer ocultando su cadáver y arrojándolo ya muerto a las aguas del río Paraná.
Solo resta decir que la situación imperante en la ciudad de Rosario, a la cual venimos haciendo referencia, no ha quedado ajena al conocimiento de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, que se han expresado con suma preocupación al respecto, tanto en informes sobre nuestro país como en casos individuales sometidos a su conocimiento y los que luego se habrá de ocupar en detalle el doctor Luciano Hassan. En conclusión, esta parte querellante entiende que la valoración de los hechos y el análisis de la prueba del presente caso no pueden ser realizados sin tener en consideración la situación estructural de violación a los derechos fundamentales por parte de la Policía de Santa Fe, encontrándonos ante un caso más, pero este particularmente grave, por cierto, en cuanto a sus consecuencias de los muchos que se han venido produciendo en los últimos años en esta provincia. Ha de continuar ahora nuestro alegato, el doctor Andrés Penici, a quien cedo ya el uso de la palabra y agradezco la atención de los señores jueces. Muchas gracias. Necesito saber qué tiempo le va a llevar porque tengo gente esperándome para 10 minutos en la una hora y media, más o menos. No tengo exacto el tiempo aproximado. ¿Va a darle la hora y media sin parar o en algún momento va a pedir ahí? Hacemos una cosa, a la una, te pido aproximadamente a la una, pido un cuarto intermedio, así yo hago la vida. Sí, no, es para una charla nada más, no para que lo... No, pero yo lo necesito yo porque me están esperando arriba. Entonces, a la una le pido algo. Cuando usted vea que va llegando a algún punto que pueda cortar alrededor de la una, corta y yo hago, son 5 o 10 minutos. Perfecto. Doctor, vamos a esperar que se integre el tribunal. Ya está. Adelante, doctor. Bien, señor presidente, miembros de este tribunal, voy a comenzar, o mejor dicho, continuar con el alegato de esta querella. Antes que nada voy a poner de manifiesto al tribunal cuáles son los puntos que voy a abordar en esta parte de mi alegato. ¿Por qué? Porque como anteriormente dijo el doctor Maciel, fue muy completo y muy abundante el alegato realizado por el señor fiscal, con lo cual esto nos permite focalizarnos en algunos puntos concretos como para hacer hincapié. El primer punto que voy a analizar va a ser la certeza de que Franco Casco fue detenido el 6 a la noche y que la persona a la que se refieren los testigos es Franco Casco. El segundo punto que voy a analizar va a ser la certeza de que Franco Casco fue torturado hasta su muerte en la comisaría séptima. El tercer punto que voy a analizar va a ser quiénes son los policías sindicados por los testigos. El cuarto punto voy a hacer nuevamente referencia a las prácticas de malos tratos en la comisaría séptima y de torturas sistemáticas. El quinto punto va a ser la intervención de asuntos internos. Y el sexto punto va a ser la referencia a las imputaciones concretas. Bien, comenzando con el primer punto, que sería la certeza de que Franco Casco fue detenido el día 6 de octubre y la persona a la que se refieren los testigos fue Franco Casco. Voy a decir que en esta materia y en primer lugar, la prueba recabada en el juicio nos permite llegar a esta conclusión por dos vías. Primero, cabe destacar que los juicios de certeza se pueden realizar mediante la interpretación de un grupo de elementos de prueba indiciarios que permiten concluir indefectiblemente la certeza de lo acaecido, o también mediante la prueba directa. Pues bien, en el presente caso tenemos, por un lado, prueba indiciaria que conjugada nos lleva a la conclusión de la certeza de que Franco Casco fue detenido el 6 de octubre del 2014, y además tenemos prueba directa de esta circunstancia. En cuanto a la prueba indiciaria, en primer lugar debemos destacar que los familiares de Franco afirman haberlo visto por última vez en la casa el 6 de octubre a las 17:30 horas,
cuando salió con destino a la terminal de Rosario Norte para tomar el tren de las 0 horas, lo cual coincide con la franja horaria en la cual los detenidos refieren el arribo de Franco Casco, es decir, cerca de la medianoche, a la comisaría. Y también coincide con la franja horaria en que los móviles asignados a la comisaría séptima salieron a patrullar. Eso como primer dato interrelacionado. El segundo indicio, que también coincide en los ingresos de los móviles a la comisaría esa noche, luego de sus patrullajes, según el registro de GPS, el móvil 4387 llegó a la comisaría a las 23:28 horas y el móvil 5667 a las 22:29. Esto coincide con el horario a partir del cual los presos situaron a Casco en la comisaría, es decir, los indicios anteriores coinciden con estos mismos. En el libro de memorándum de guardia consta que Álvarez regresó a la comisaría a las 23:30 horas en el móvil 5667, lo cual también coincide con las franjas horarias anteriores. A ello debe sumarse que según surge de la prueba obrante en autos y del pormenorizado análisis realizado por el señor fiscal de las cartas de incidencias del 911 y de los datos de GPS, los móviles asignados a la comisaría séptima intervinieron al menos en 4 procedimientos la noche del 6 de octubre del 2014 y se detuvieron innumerables veces, regresando a la comisaría a las 23:30 aproximadamente, sin que se haya dejado constancia de ningún procedimiento, y lo cual también coincide con la circunstancia de que no se haya dejado asentado la detención de Franco Casco, que de por sí fue ilegal. Es decir, esa noche los 2 móviles salieron a patrullar, los 2 móviles tuvieron procedimientos, los 2 móviles se detuvieron innumerables veces y no dejaron asentado nada en el libro de guardia. Otro punto a destacar y otro indicio es que muchos detenidos coinciden en que al otro día de este suceso era día de visitas. Si analizamos los días de visitas podemos ver que se realizaban los martes y los jueves. El día 6 de octubre del 2014 era lunes, es decir, día previo a visita, lo cual es otra coincidencia indiscutible con la detención de Franco Casco. Otro punto también a tener en cuenta es que los detenidos también coinciden en que se produjo días antes de que salga la noticia en los medios de la desaparición de Franco Casco y que inmediatamente relacionaron el hecho con lo sucedido esa noche en la comisaría séptima. Con lo que, con este análisis de lo que sería la prueba indiciaria y con esta sumatoria e interrelación de las mismas, podemos llegar a la conclusión que Franco Casco fue detenido ilegalmente el 6 de octubre por la noche. En cuanto a la prueba directa que vamos a analizar, cabe destacar en primer lugar las testimoniales de Ramón Casco y la declaración testimonial de Elsa Godoy incorporada por lectura a fojas 548-550. Ramón Casco afirmó en relación a una de las veces que fue a la comisaría séptima a averiguar por el paradero de su hijo, que allí le dijeron que lo habían detenido el 6 a la noche, que lo atendió una chica de lentes, probablemente Belkis, y un muchacho, probablemente Murúa. Además, Elsa Godoy, en la declaración incorporada por lectura, fojas 548-550, dice: el comisario me dijo que lo habían detenido el día 7. Esto me llamó la atención, porque el papá me había dicho que cuando él fue a la comisaría séptima le dijeron que lo habían detenido la noche del 6. Evidentemente, en este punto ya estaba comenzando a operar una maniobra de ocultamiento. ¿Por qué? Porque el comisario le dijo a la señora Elsa Godoy que lo detuvieron el día 7, cuando al padre le habían dicho que lo habían detenido el 6 a la noche. Además, debemos agregar que existe certeza de que la persona a la que se refieren todos los detenidos de Franco Casco y que fue detenido justamente esta noche del 6, porque fue visto personalmente pasar a la celda llamada Jaulita o Incomunicado por Argüello, y al menos 3 personas referenciaron haber escuchado su nombre, y esto es prueba directa. En tal sentido, Argüello refirió en audiencia que desde donde estaba él alojado, desde una endija, pudo ver pasar a Franco Casco cuando lo traían detenido. Refirió que solo lo vio pasar, porque después, una vez que estaba en el calabozo, ya no se veía nada, pero se podía escuchar.
Esta circunstancia coincide claramente con la visita que hicimos a la comisaría, en la cual se puede ver desde la andija donde estaba Argüello, que se podía ver pasar, que luego no se veía más nada y que sí se podía escuchar. ¿Y cómo lo confirmó Argüello? Argüello refirió que era Franco Casco porque la persona que vio pasar era la misma que luego salió en la televisión como desaparecida. Por su parte, algunos de los detenidos relataron que preguntaron por el nombre de quien se encontraba allí detenido, recibiendo Franco Casco por respuesta. Tal fue el caso de Matías Daniel Espinosa, quien refirió que uno de los oficiales le preguntó ¿cómo te llamás? Y él contestó Franco Casco. Y que a su vez esa fue la primera vez que le preguntamos el nombre y después nos contestó. No contestó más. Le preguntaron por su nombre y no quería hablar porque estaba todo dolorido. Y ahí dijo, me llamo Franco. También refirió que estábamos todos asustados porque estábamos todos cuando Franco dijo su nombre. En igual sentido, Diego Oscar Navarro refirió que la policía le fue a preguntar sus datos y que dijo llamarse Casco. Por su parte, Jorge Darío Escobar sostuvo que le pregunté al muchacho cómo se llamaba porque tenía la voz parecida a un amigo mío que se llamaba Franco Godoy. Y me dijo, yo soy Franco Casco, por lo que podemos tener por acreditado, en base a la prueba indiciaria relacionada entre sí y en base a la prueba directa, que estamos en presencia de una certeza positiva de que Franco Casco fue detenido el 6 de octubre del 2014 a la noche y que la persona a la que se refieren todos los testigos a los cuales voy a hacer referencia en el punto siguiente es a Franco Casco. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que tiene que ver con la certeza de que Franco Casco fue torturado hasta su muerte en la comisaría séptima. Y aquí voy a hacer unas consideraciones previas antes de comenzar a analizar este punto en relación a la prueba fundamental de estos hechos, que son los testigos. Y voy a resaltar el valor probatorio que tienen estos testigos, que no es igual al de cualquier testigo. ¿Por qué? Porque no solo son personas que están sujetas, muchas de ellas hasta el día de hoy, al control social, que siguen estando en una unidad penitenciaria bajo el control de las fuerzas, sino que además son personas que han manifestado haber recibido amenazas concretas y que a pesar de ello declararon y volvieron a declarar ahora mismo, refirieron que habían recibido los tipos de amenaza que recibieron y además de ello siguieron con su intención de decir la verdad. Además de eso hay que sumar que recibieron denuncias penales, es decir, que no tienen ningún beneficio en venir aquí a declarar más que pérdidas, con lo cual evidentemente todos estos testimonios tienen una fuerza y una credibilidad muy trascendente. En tal sentido voy a hacer referencia a algunos casos que se dieron puntuales y que se vieron a lo largo de la audiencia de debate de personas que manifestaron haber sido amedrentadas o que intentaron amedrentarlos. En tal sentido, Argüello refirió que saliendo con permiso recibió amenazas y que en el tiempo que llevaba detenido lo tuvieron que sacar de un pabellón. Las amenazas eran de que si yo declaraba iba a aparecer tirado en cualquier lado, que iba a pagar para que a mí me maten, me iban a pagar para que a mí me maten. La última amenaza fue hace 7 meses. Yo estaba en Piñeiro y llegó una amenaza mediante un delegado del lugar. Asimismo, Cristian Diego Maidana refirió que recibió amenazas cuando salió de Piñeiro la vez anterior que declaró. Refirió que le dijeron que le iban a meter un tiro y dejarlo tirado si boqueaba. El que me amenazó trabajó en la séptima, pero no conozco el nombre. Cuando salí en Libertad de Piñeiro, a las 15 cuadras, más o menos, me apareció una chata. Era un gordito, negro, bastante alto. Esto fue en el año 2019, en enero o febrero del 2019. El apodo de este policía era Bebu y era cabo de cuarto.
Como vimos en el juicio, luego realizó un reconocimiento Maidana en el cual pudo reconocer a Saucedo como esta persona que lo estaba amenazando. A su vez, Saucedo, como testigo en este juicio, brindó detalles alterados de esta misma versión, pero reconoció que se había cruzado con esta persona y que había tenido un intercambio de palabras, con lo cual tiene plena credibilidad lo que está diciendo Maidana, y a ello debemos sumar el testimonio de Cristian Holguín, quien refirió que al tiempo de haber declarado en fiscalía veía autos que se pasaban en la esquina de su casa, hasta que en un momento venía de trabajar, frenan, bajan la ventanilla y me apuntan con un arma. Me preguntan qué declaré. Evidentemente, estos testigos refirieron muchas situaciones de amedrentamiento y sin embargo vinieron, declararon y manifestaron la verdad de lo que voy a relatar a continuación. Tenemos pruebas certeras de que Franco Casco fue torturado, fue vejado y fue asesinado dentro de la comisaría séptima. Estos testimonios de estas torturas, tenemos que destacar que de los testigos que pasaron por este juicio, al menos 18 testigos refirieron expresamente a la situación de Franco Casco, refirieron expresamente que había recibido torturas y dieron detalles muy contundentes de cómo fue esa noche. Concretamente, de los testimonios de al menos 18 personas, entre las que se encuentra Pablo David Argüello, Matías Daniel Espinosa, Brian Brochero, Eduardo Emiliano Escobar, Lucas Nahuel Jiménez, Ariel Alejandro Sosa, Pablo Nicolás Pereira, Darío Oscar Navarro, Daniel Bursanich, Aníbal Hernán Caballero, Diego Di Pasquale, Cristian Diego Maidana, Jesús Ismael Giuponi, Jorge Darío Escobar, Jonathan García, Miguel Omar Noriega, Cristian Holguín y Daniel Alberto Ruiz, podemos reconstruir la cronología del martirio sufrido por Franco Casco en la comisaría séptima y que culminó con su vida. Los testigos, cuyos testimonios ya fueron analizados extensamente y minuciosamente por el señor fiscal, explicaron y todos coincidieron en que oyeron a Franco gritar de dolor y pedir por su libertad desde el pequeño lugar donde eran alojados quienes eran detenidos por averiguación de antecedentes o demorados, mientras eran golpeados salvajemente por la policía que se encontraba de guardia. Llama poderosamente la atención que los testimonios coinciden en ciertos acontecimientos muy puntuales que nos permiten reconstruir con un gran nivel de detalle lo ocurrido esa noche, además de aportar datos sobre los autores concretos del hecho. En primer lugar, cabe destacar que un grupo de testigos referenció y coincidieron en el alboroto que se generó en el lugar cuando trajeron a Franco Casco a los golpes, lo que generó que los detenidos se despierten y comiencen a exigir que le dejen de pegar. Esta situación surge claramente del testimonio de Caballero Aníbal Hernán, quien refiere que hubo un quilombo bárbaro, algunos internos gritaban que le dejen de pegar, circunstancia que a la vez coincide con lo que dijo Jorge Darío Escobar, quien refirió que nosotros nos fuimos a dormir temprano porque era un pabellón evangélico y a altas horas de la noche o madrugada se escucha que ingresaron varios policías y como que traían a una persona a los golpes. El muchacho gritaba y yo me levanté del lugar, me asomé a las rejas y le grité a la policía que le dejen de pegar. Le pregunté al muchacho cómo se llamaba porque tenía la voz parecida a un amigo mío que se llamaba Franco Godoy y me dijo yo soy Franco Casco. Y ahí le siguieron golpeando entre varios un buen rato. En ese entonces, Irusta llama a la policía y le dijo que yo estaba en situación de rebeldía porque estaba reclamando que le dejen de pegar a ese muchacho. Es decir, lo primero que podemos determinar es que hay un grupo de testigos que referencian que se armó un alboroto cuando trajeron a Franco Casco a los golpes a la comisaría, la noche del 6 de octubre del 2014.
Luego podemos ver que gran cantidad de detenidos destacaron que la Guardia ingresó al menos en 2 oportunidades y golpeó salvajemente a Franco por alrededor de 40 minutos, y que a la hora o hora y media volvieron nuevamente y le propinaron una nueva golpiza. Probablemente luego de tomarle las fotografías puede haber sucedido esto. O en el momento que le tomaron la fotografía y la huella dactilares. ¿Por qué? Porque coincide con la fotografía de Franco Casco, en lo cual se lo puede ver a simple vista con la cara golpeada y con el pantalón mojado. Los testigos también refirieron que se escuchaba al joven como que lo golpeaban contra la pared. Y los testimonios coinciden en la brutalidad de la golpiza al punto de provocar los gritos desgarradores de Franco. También refieren que los gritos se oyeron hasta que se sintió un golpe seco y luego no se escuchó más nada. Otro punto a destacar, y que también coinciden muchas de estas testimoniales, es que a Franco Casco le tiraron baldes de agua, lo cual coincide con las mojaduras del pantalón también que se pueden apreciar en la foto. Al menos 5 testigos referenciaron esta circunstancia. Que a Franco Casco le tiraron baldes de agua de 20 litros, lo cual coincide con la vestimenta mojada que se puede apreciar en la fotografía. En tal sentido, Argüello refirió: recuerdo que a este chico le tiraron agua, cuando yo ya no lo veía porque ya estaba dentro del calabozo, pero sí se escuchaba. Por su parte, Darío Oscar Navarro ratifica esta versión al sostener en su declaración que nosotros escuchamos que le estaban pegando, que le tiraron un balde de agua fría, se escuchaba todo. Recuerdo que quería agua y que vino un policía y le tiró un balde con 20 litros. Después no me daba más la cabeza para seguir escuchando por la impotencia. Jorge Darío Escobar en su declaración refirió que le tiraron un balde de agua, lo colgaron a la reja, cayó con la peor guardia, que era una de un peticito morochito de no más de 1,60 m, él era muy verdugo. Bursanich refirió que le tiraron un baldazo de agua fría, a los policías de ahí les gustaba hacer esas cosas. Pereira refirió que también escuché que le tiraron un baldazo de agua. Es decir, todos estos testigos referenciaron que a Franco Casco lo mojaron y le tiraron un balde de agua cuando pedía agua para tomar. Esta circunstancia coincide con el pantalón mojado de Franco Casco en la foto que le tomaron en la comisaría. Por ende, es otra circunstancia muy concreta a la que hacen referencia los testigos y que permite, todas estas circunstancias concretas permiten construir la veracidad de los dichos de estos testigos. Porque es imposible que personas que se encuentran detenidos y que luego fueron trasladadas por distintos penales, distintos lugares, puedan llegar a armar una historia tan precisa como la que surge de analizar los testimonios que llegaron a este juicio. Otro punto a destacar es que también refirieron que luego de lo ocurrido la guardia estaba alborotada y hubo un corte de luz en el penal. Esto también es una circunstancia muy importante en la cronología de lo sucedido esa noche. En tal sentido, Noriega refirió que esa noche andaban todos los policías alborotados. Se veía como que algo pasaba. Después se cortó la luz, al menos la del penal. Normalmente la policía de la noche anda tranqui. Ese día andaban de acá para allá. Se veían los empleados, los cabos de cuarto, alborotados, que andaban de acá para allá y nerviosos. Holguín, por su parte, refirió que se escucharon gritos, pedidos de auxilio, policía que gritaban. Después hubo un silencio, no se escuchó nada. Y al rato se escucharon los gritos de los mismos policías que estaban discutiendo entre ellos. Luego, en una ocasión llegué de las salidas transitorias y escuché que policías hablaban del caso. Se notaba un clima muy tenso. Una guardia estaba más tensa que otra. Escuché algo así como que por este hijo de puta nos van a arrastrar a todos. El verdugo nos va a terminar arrastrando a todos. Caballero, por su parte, refirió que
esa noche entraban y salían de la jaulita muchos policías. Iban y venían. Nunca vi tanta gente en una guardia. Por último, Espinosa manifestó que, después de que le diera sus datos, le siguieron pegando, hasta que después no se escuchó más. Y uno de los milicos le decía, no se mueve, no se mueve. Bueno, déjalo, ahí dice uno, y no se escuchó más. Es decir, con los testimonios analizados hasta este momento, podemos referir, primero en forma genérica, que todos los testigos referencian la golpiza que recibió Franco Casco. Pero después podemos referenciar puntualmente situaciones concretas como son que al ingresar al penal se alborotaron todos los detenidos, que pidieron que le dejen de pegar a Franco Casco, que Iusta fue y quiso frenar esta queja de los detenidos, que ante la impotencia de los detenidos se quedaron ahí en el lugar, que a Franco Casco le tiraron agua y lo mojaron, que ingresaron en 2 oportunidades y que transcurrido el tiempo volvieron en una primera oportunidad, lo golpearon, lo torturaron, transcurrido el tiempo, en otra oportunidad lo volvieron a golpear y torturar nuevamente, hasta que no se escuchó más nada. Luego, la guardia estuvo alborotada, se cortó la luz y podemos inferir de esta circunstancia que ese corte de luz puede haber determinado el momento en el cual comenzaron las operatorias con el cúmulo de guardia alterada de la cantidad de gente en el lugar para sacar el cuerpo de Franco Casco de la comisaría. Ahora bien, vamos a analizar qué es lo que dicen los testigos en relación a las personas que habrían cometido las torturas. Los testimonios prestados por los detenidos indican directamente o por relato de características físicas a Esteban Silva, Fernando Blanco, Cecilia Contino, Diego Álvarez y Walter Benítez como las personas que habrían participado o que participaron en las torturas a Franco Casco. En tal sentido, y con el perjuicio de ser reiterativo, voy a hacer referencia específica a qué es lo que dijeron estas personas, como para poder determinar de manera concreta que estas personas fueron las que cometieron las torturas. Pablo David Argüello, en su declaración, refiere que los brutales golpes contra el joven los habrían brindado 3 personas de la comisaría que comenzaron a pegarle. También había una mujer que era de la guardia de la comisaría y sostenía la puerta. Uno era Walter, el otro un muchacho. La mujer creo que era Cintia, pelo largo, castaño, claro, media rellenita, de 1,65 metros aproximadamente. Y el otro uno medio peticito que tenía lentes. También indica que cuando Franco solicitó que le dieran agua, le abren la puerta y le vuelven a pegar. Y la mujer le dice al morocho y al otro policía que paren porque se le iba a ir la mano. Se escuchaban todos los golpes porque era un lugar cerrado y era de noche, sin ruido. De esta segunda vez que entraron, en la golpiza Walter no entró porque supuestamente estaba en una adicional. Los que entraron la primera vez eran 3 y una chica custodiaba la puerta. Y la segunda vez entraron el peticito y el morochito, y la chica se quedó custodiando la puerta. Matías Daniel Espinosa refirió que fueron amenazados y amedrentados por el guardia de Cuarto Tuerto, y que estaba una mujer policía llamada Chechu. Refiere a un policía alto y blanco, que logra identificar por la voz ronca, y a otro policía que no puede identificar porque no lo ve. Textualmente dijo: yo me acuerdo de uno que era Ortiva, que tenía un ojo medio tuerto y era religioso. Y ese fue el que estaba el día que nos mandaba a dormir cuando le pegaban a Franco. El cabo de Cuarto le decía: ¿querés que te dé una palabra? Y le decía: leete el 8319, que es el que dice arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Y después le decía: arrepentite, arrepentite. Y se escuchaban las patadas que le daban, se quejaba el pobre chico.
Estuvo ese cabo de cuarto con el ojo tuerto y estuvo también el empleado, que es un flaquito que trabajaba en el comando radioeléctrico. Es flaquito, blanquito, tiene el pelo negro cortito, de mi estatura, que debo medir 1,90 m yo. Yo lo identifiqué por la voz, porque tiene la voz media ronca y es reortiva, ¿viste? Lo bardeaba un montón a Franco, le decía, dale, dale, llorá, puto, le decía. Estaba una milica el día que lo trajeron a Franco, estaba una gordita que me acuerdo que le decían Chechu. Mariano Brochero, en su relato, indica que escucha las golpizas a Franco y refiere que el cabo de cuarto de esa noche es un peticito morochito con rasgo de boliviano. Lo que podían estar adentro con él eran seguro el cabo de cuarto. Los cabos de cuarto se turnan. Hay uno a la mañana y otro a la tarde, se cambian. El de esa noche era un peticito, no es muy alto, morochito, ni gordito ni flaquito, tiene la cara como los bolivianos. No me acuerdo quién más estaba, escuché voces de hombre, eran varias voces, como máximo eran 3. Lucas Nahuel Jiménez, por su parte, manifestó que el peticito morochito que también me pegó a mí, estoy seguro también le pegó a Franco, yo lo escuché, le reconocí la voz y estoy seguro de que fue él. Se escuchaba bien potente, porque yo en ese momento estaba en el penal 2. Escuchaba la voz de Franco. Creo que le pegó todo el personal. Y yo creo que eran como 5 voces, o no sé si más los que estaban adentro. Había 2 voces de chicas, les reconocí la voz. Una era la Colo, y otra una chica que es una morochita de pelo largo, de cutis blanca. Esa le pegó también. Y después son, creo, todos masculinos. Lo que le pegaban eran Diego, que es el taquero, que es blanquito, morochito, flaquito, y el otro es morocho, que es parecido a Diego, pero morocho. Después está la chica que una vez me apuntó con la escopeta en la puerta de tribunales, antes de abrirme la puerta del auto. Yo estaba con las esposas puestas. Es una flaca de cutis blanca, pelo también largo negro, y la Colo, que es una colorada. Ariel Sosa, por su parte, declaró: había uno que era peticito y morocho, y después estaba otro peticito que era el jefe. También estaba el chofer, creo que se llamaba Fernando. El jefe se llamaba Diego. Estas 3 personas eran las que se encontraban dentro del incomunicado. El día que estuvo Franco detenido, como estaba el jefe de la comisaría, entonces también estaba Walter, el que es tuerto. Siempre que estaba el jefe tenía que estar Walter. El jefe es Diego, que él también tenía eso de que era cristiano. Siempre que estaba Diego estaba Walter, el morochito peticito y el gringo, que siempre usaba lente y que era el que manejaba el móvil, se llamaba Fernando. Walter era el cabo de cuarto, el negrito me parece que era o cabo primero o de cuarto, y Diego era el jefe. Pablo Nicolás Pereira dice que se escuchaban a 2 o 3 policías que pegaban, pero seguramente estaban todos los de la guardia. Ese día la guardia era la jodona, eran los que más pegaban, la otra guardia no pegaba tanto, era más tranquila. Casi siempre se juntaban todos los fines de semana y algunos días de la semana cuando le tocaba esa guardia que era más jodona. De lo que recuerdo, los que estaban pegando eran varones y una oficial mujer, que es media gorda con pelo color negro con cutis color blanco. Si los veo a los 3 los reconozco y los puedo asociar con las voces que escuché que golpeaban. Darío Oscar Navarro concretamente refiere en lo que hace a las personas que habrían participado en el hecho que estaba Walter. Sé que había uno que estaba bastante agresivo con nosotros, lo habían sacado de otra comisaría y lo pusieron en esta. Daniel Alejandro Busanich describe brindando el domicilio y el lugar de traslado a una de las personas que estaban en la noche del día que le pegaron a Franco. Refiere a un peticito morochito que es de Empalme de Graneros y que luego fue trasladado a la comisaría 10ª. La descripción y la dirección como el lugar de traslado coinciden con Esteban Silva. Concretamente refiere que esa noche que lo metieron a Franco justo estaba uno que de pegar mucho. Viven en Empalme Granero. Es un peticito, morochito, pelo corto. Yo también soy de Empalme y vive a 5 cuadras de mi casa. Agregando en otro pasaje de su relato: esa noche había una chica policía también. Es gorda, la única gorda que había ahí. Siempre estaba a la noche. Yo la escuchaba. Había otros, pero no los escuché, que estaban en la jaula. Aníbal Hernán Caballero refirió que una gordita, petiza, pecosa, morocha y blanca de piel, policía que es cabo de cuarto, le decía que estaba por AA.
y que ya se iba. Nosotros le dijimos al cabo de cuarto que le pase un poco de mate cocido con pan, pero el cabo de cuarto, que no recuerdo el nombre, que era medio peticito, negrito y gordito, nos dijo que no podía porque estaba incomunicado. Ese cabo del cuarto era el más agresivo de todos y el que nos verdugueaba. Eric Antonio Gallardo refirió: me acuerdo de uno peticito, de piel morocha, pelo oscuro, tiene más de 30 años seguro. Jorge Darío Escobar, él cayó con la peor guardia, que era una de un peticito morochito de no más de 1,60 m. Él era muy verdugo con todos los presos, especialmente con los que caían como Franco por averiguación de antecedentes y lo molían a palos. Al morochito este le gustaba mucho tomar vino y pegarle a los chicos. Siempre era el mismo grupo. Estaba el peticito, después no vi más. Jonathan García dijo: desconfío de uno que era peticito, que escuché una vez que le estaba pegando un montón a una persona. Esa secuencia no me la olvido más. Te genera un montón de cosas escuchar cómo golpean a una persona. Es seguro que era él el que le pegaba a esa persona, que no sé quién era. Lo único que me acuerdo es que esto pasó la tarde. Se decía que era sumariante o algo de eso este policía. A este loco lo estaba pasando para la cuadra. Como era peticito, se manejaba con un par más. Te engrillaba y te hacía el vivo. No se ve mucho, pegaba con las manos. Te decía que era una persona que pega brutalmente. Por último, Cristian Holguín declaró que, la verdad, el peticito estoy seguro que fue el que pudo haber pegado a Franco, no había dudas. Cuando escuchamos la noticia sacamos cuenta, según lo que decía el informe, desde cuándo estaba desaparecido, y nos dimos cuenta que era la guardia en la que había estado el peticito, morochito. En el uniforme en el hombro tenía una estrella. En esos días hubo golpizas muy fuertes de verdad. Te esposan desnudo contra la pared y te daban con fierro, te tiraban baldazos de agua. Vos caías por averiguación de antecedentes y te pegaban y te robaban. Era una guardia terrible. Era ese peticito el que golpeaba. Los otros que estaban en la guardia con él no pegaban, pero siempre estaban ahí con él. Por todo lo expuesto hasta el momento, podemos concluir que de estos testimonios, las personas referenciadas por los testigos esa noche eran Diego Álvarez, Esteban Silvia, Cecilia Ru Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Esteban Blanco. Ahora bien, vamos a pasar por último, y esto va a ser bastante rápido, dado que ya surge referenciado de los testimonios que describí anteriormente, de lo que dijo el señor fiscal, de los relatos hechos por el doctor Maciel, son las prácticas de malos tratos y tortura sistemática a detenidos. Yo de lo único que voy a hablar es de estas personas que estaban detenidas en el penal, en esta comisaría, y que refirieron expresamente que a las personas que caían por averiguación de antecedentes se le proferían todos los malos tratos que se le profirieron a Franco Casco, con lo cual se tornaba una práctica sistemática y habitual, de la cual Franco terminó con su vida, pero que no fue el único caso, sino que era una cuestión habitual. En tal sentido, declararon más de 30 testigos, es decir, más de 30 testigos referenciaron estos malos tratos en la comisaría séptima. Entre ellos se encuentran Pablo David Argüello, Matías Daniel Espinosa, Brian Brochero, Eduardo Emiliano Escobar, Lucas Nahuel Jiménez, Ariel Alejandro Sosa, Pablo Nicolás Pereira, Darío Oscar Navarro, Daniel Bursanich, Aníbal Hernán Caballero, Diego Di Pasquale, Cristian Diego Maidana, Jesús Ismael Giuponi, Jorge Darío Escobar, Jonathan García, Miguel Omar Noriega, Cristian Holguín, Daniel Alberto Ruiz, Lucas Leonel Benítez, Escalada, Salvatierra, Paz, Irusta, Gallardo, Galeaño, Ibáñez, Zamudio, Morales, López, Benítez, Hugo, Belizán y Paz. Y acá quiero destacar puntualmente el testimonio de Irusta. ¿Por qué? Porque el testimonio de Irusta era el más cercano al personal policial
Y aparte de ser el más cercano al personal policial, él refirió en su testimonial que tenía un pariente dentro del penal. Y sin embargo, reconoció que sistemáticamente le pegaban a las personas los torturaban a las personas que caían en detención. Dijo, por averiguación de antecedentes, dijo, cuando uno cae detenido es muy probable que te den un estate quieto. Estate quieto jurídicamente se traduce en tortura y vejaciones. Con lo cual, el testimonio de Irusta da credibilidad a todos los otros 30 testimonios que refirieron estas circunstancias. Bien, ahora vamos a pasar al análisis de la posterior intervención y cuál fue la función concreta y los hechos que llevaron a cabo el personal correspondiente a asuntos internos. Cabe destacar que Daniel Augusto Escobar y Pablo Císcaro, ambos adscriptos a la División de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, son autores del delito de encubrimiento de la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco seguida de muerte y de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que padeció en su estadía en la Comisaría Séptima de Rosario. El inspector Daniel Augusto Escobar, conjuntamente con el inspector Pablo Císcaro, se constituyeron el 4 de noviembre del 2014 en la Comisaría Séptima de Rosario en cumplimiento de la orden emanada por el Ministerio Público de la Acusación, a cargo en este caso del doctor Guillermo Apanowicz, en la cual se le encomendó, entre otras cosas, entrevistar a las personas detenidas en la dependencia desde el 6 al 8 de octubre del 2014 con la finalidad de interrogarlos sobre el conocimiento que pudieron tener respecto de la estadía de Franco Casco en esa repartición y en su caso recabar todo tipo de información que contribuyera a orientar la investigación. Sin perjuicio de la orden encomendada por el Ministerio Público, realizaron las entrevistas a los detenidos en la Comisaría Séptima de Rosario de manera intimidatoria, con la finalidad de evitar que brinden datos que incriminasen al personal de esta dependencia. A fin de lograr este cometido, realizaron las testimoniales con la presencia de policía integrante de la dependencia, es decir, las personas que justamente deberían ser investigadas y en su caso denunciadas por los testigos, agentes policiales que tras retirarse de los oficiales de asuntos internos quedarían a cargo de los propios detenidos que tenían que declarar. Entrevistaron de esta manera intimidatoria a los señores Lucas Leonel Benítez, Daniel Bursanich, Mariano Emanuel Brochero, Gino Michel Colatrelli, Nahuel David Chijani, David Di Pasquale, Jorge Luciano Galeano, Maximiliano José Ibáñez, Juan Jesús Martínez, Darío Oscar Navarro, Gonzalo Damián Paz, Pablo Nicolás Pereira, Ariel Sosa, Jonathan David Zamudio, Pablo Argüello, Aníbal Caballero, Oscar Escalada, Eduardo Emiliano Escobar, Jorge Darío Escobar, Espinosa Matías, Ramón Raúl Gauna, Eric Gallardo, Jonathan García, Carlos Marcelo Irusta, Lucas Nahuel Jiménez, Nicolás Lemos, Morales Rinaldo López, Cristian Diego Maidana, Miguel Omar Noriega, Cristian Andrés Holguín y Roberto Salvatierra. Las entrevistas, tal como consta en el expediente y en el acta puesta en tela de juicio, se concretaron en la cuadra. Los detenidos fueron sacados de los penales por personal de la comisaría y llevados de a uno a la cuadra para entrevistarse con personal de asuntos internos. Cabe destacar que el personal que los trasladaba hasta donde estaban asuntos internos era el personal de la propia comisaría, es decir, las personas que en el peor de los casos iban a ser denunciadas. En algunos casos, el personal de la comisaría permaneció dentro de la cuadra, presenciando la entrevista del interno con asuntos internos. Por ejemplo, en sus testimoniales refirieron esta circunstancia Cristian Maidana, Cristian Holguín, Aníbal Caballero. Y en otros casos, si bien el personal esperó afuera por las pequeñas dimensiones de la comisaría, los testigos manifestaron que era muy probable que ellos hubieran escuchado todo, como es el caso de Darío Oscar Navarro. Varios detenidos manifestaron haber firmado algo durante la entrevista en la cuadra, tal el caso de Escalada, Salvatierra, Noriega, Caballero, Ibáñez y Pereira.
Pero en el acta acompañada por Asuntos Internos solo tiene la firma de Escobar y Císcaro. Luego se acompañó una hoja con una sumatoria de firmas, pero aparte de estas declaraciones individuales. Algo muy importante es que algunos testigos declararon y manifestaron que al personal de Asuntos Internos le manifestaron al personal de Asuntos Internos que escucharon los gritos de Franco y la golpiza. Tal fue el caso de Jorge Escobar, Aníbal Caballero y Daniel Espinosa, y nada de esto consta en el acta, es decir, que se ocultó información al fiscal. Podemos concluir que en ningún momento orientaron los interrogatorios con la finalidad de obtener información solicitada por el fiscal acerca del trato recibido por Franco Casco en su estadía en la comisaría séptima, sino que la única finalidad fue intimidar a los testigos a fin de que no brindaran información que pudiese develar lo ocurrido en la noche en que estuvo Franco detenido en la comisaría. Por ello es que no registraron en las actas la información que le brindaron algunos testigos en referencia a las torturas sufridas por Franco Casco. Por su parte, tampoco reflejaron en acta las distintas testimoniales, sino que se limitaron a redactar un acta que solo contiene un formulario uniforme y predispuesto que solo firmaron Pablo Císcaro y David Augusto Escobar y que señala justamente la versión policial. ¿Y en qué consistía el contenido de este acta? En que decía: las exposiciones coinciden en que conocen el caso por la televisión, de haber visto la fotografía de la víctima en la misma televisión, pero no recordar que hayan ingresado al penal esa persona, ya que los demorados transitoriamente quedaban alojados en un calabozo aparte, como así también de no haber presenciado o escuchado algo fuera de lo común, ni tampoco haber recibido comentarios de los familiares en la visita del día del hecho. Luego acomplan la planilla que referencié anteriormente con la firma, pero como se puede ver es un formulario claramente predispuesto que coincide específicamente con la versión policial. Entiende esta querella que no quedan dudas de que los señores Daniel Augusto Escobar y Pablo Císcaro, ambos adscriptos a la División Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, realizaron un claro acto de encubrimiento de los autores de la desaparición forzada seguida de muerte y de las torturas que fue víctima Franco Casco, dado que prestaron una ayuda concreta posterior a las torturas y al cese de la desaparición forzada, con la única finalidad de ocultar, alterar y hacer desaparecer prueba y no investigar cuando estaban legalmente obligados a hacerlo. Tal es así que quedó acreditado que tomaron las testimoniales de manera intimidatoria y que omitieron registrar en actas información de vital importancia para que se devele el presente caso. Un dato de suma relevancia en términos probatorios y que sirve para tener en cuenta en el presente es que todos estos testigos que supuestamente habrían firmado un acta en el que en teoría se han enterado del caso por la televisión y de que tomaron conocimiento de Franco Casco por la foto que le estaban mostrando, es que fue totalmente contrario a lo que dijeron cuando fueron a declarar en la Fiscalía y cuando vinieron a declarar en este juicio en un contexto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya sea en la Fiscalía como acá denunciaron lo que sucedió la noche en la que estuvo Franco Casco y referenciaron específicamente datos concretos de las torturas recibidas. A eso debe sumarse como dato de relevancia y que surgió en la audiencia de debate, que Diego Álvarez había trabajado en asuntos internos y que había sido compañero de Císcaro y de Escobar con anterioridad a que se produzca esta toma de testimoniales y demás, y que esta circunstancia tampoco fue puesta en conocimiento del señor fiscal en su momento. Con lo cual podemos concluir en las conductas antes mencionadas en relación a Císcaro y Escobar. Señor presidente, todo lo que es valoración de la prueba ya está, por esta parte está concluida. Quedaría realizar ahora las imputaciones concretas. No sé si quiere realizar el cuarto intermedio ahora o... Bien. A los que están por Zoom, receso a 10 minutos.
Esto, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Se entendió? Excelente, excelente, bien, muchacho, muy bien. ¿Vos cuánto tenés, Lucho? ¿Vos cuánta gente yo pensás? Vos te conviene, obviamente, Pasa terminar, que si cuando no, lees rápido. vas a tener que quedarte hasta